¿Se han preguntado alguna vez dónde va a parar la chatarra que recolectan los chatarreros? Pues en esta oportunidad les vamos a dar a conocer qué se hace con la chatarra recolectada. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti. El Salvador. Lo normal, amigos, es que la chatarra sea clasificada y llevada a diferentes fundaciones. Por ejemplo, Corinca es una de ellas. Pero, ¿qué hay de otros materiales? Pues les invito a que me acompañen. ¿Qué es lo que se hace acá en esta venta de materiales nuevos y usados acá en este lugar? Nos adentramos un poquito más a la chatarrera y acá vamos a observar que tienen esta pesa donde pesan el producto que entra o sale de acá. Pero detrás de esta chatarrera hay una historia que les quiero compartir. Así que conozcamos la historia de una mujer totalmente diferente a las demás licenciadas profesionales en el área de las comunicaciones. Bueno, y ahora vamos a comenzar a conocer la historia de alguien que les estaba diciendo anteriormente que íbamos a tener el gusto. Y ahora tenemos el gusto con Beatriz Corpeño, mucho gusto. Bueno, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Aquí. Beatriz, para comenzar, eres colega, ¿verdad? Así es, somos colegas, afortunadamente. Aquí estamos con la licenciada también, ¿apellido? Corpeño. Con la licenciada Corpeño, pero mire, ¿quién ha dicho que una licenciada no puede hacer otras labores? Y más en comunicaciones, ¿verdad? Exacto. Así que cuéntanos tu historia, ¿cómo es que paraste hasta acá? Vaya, les voy a comentar, en el año 2009, mi hermano ya empezaba, él ya compraba chatarra en un camión, ¿verdad? Se iba a Honduras, se iba por una semana y traía. Luego él ahorró un dinero, hizo un préstamo, puso su compra por acá, arriba, ¿verdad? Sí. Luego yo empecé mi carrera universitaria. Cada quien tomó rumbos distintos. Yo nunca me imaginé venir, yo siempre lo visitaba, tenía comunicación con él y toda la cosa. Antes de graduarme en el 2014 yo empecé a meter papeles, que en televisoras, en radio, en todo, en qué no. Entonces no me salía nada. Vine y le dije yo a mi hermano, mira, aquí ya tenés una empresa prácticamente. No, me dice él, no es una empresa, es un negocio. Entonces me dice, le digo, no, pero ya tenés más de 10 empleados, ya es una empresa, ¿verdad? Ajá. Entonces ya es algo. Mira, yo te voy a ayudar aunque sea aquí a barrer, le dije yo no sé mucho de eso, pero lo que no quiero es estar desocupada, porque yo quería mantenerme ocupada. Yo ya sentía que ya estaba con un pie afuera de la universidad, entonces yo quería ya empezar a ganar algo. Entonces vine y le digo yo, es más, no te voy a cobrar, voy a pagar derecho de piso, le dije. Ay, ¿de qué haces pues? Me dijo él. Entonces vine y me prestó a un muchacho que sabía seleccionar el material. Vaya, me dijo, este se va a poner aquí. Vaya, entonces vine y le di las directrices yo, consiga los jumbos para ir seleccionando el material. Dicho y hecho, en una semana pues teníamos ya seleccionado el cobre, bronce, aluminio, lata, etcétera. De ahí mi hermano me dijo, vaya, el día sábado cancela a todos, empezó a pagarles a todos. Yo no esperaba dinero porque ya había hablado con él. Él me dijo, vaya, más, $40. No, le dije yo, no te estoy cobrando. Sí. Te va a servir para tu pasaje o para algo. Vaya pues, desde tanto que... Así empezó. Y así, al principio no me cambiaba, venía con ropa normal. Sí. Pero cuando vi que, o sea, era de verdad trabajo a pesado, todo terreno, traía mi ropa, me cambiaba, me iba. Entonces, así estuve por 2 años y medio.
A la larga de que aprendí bien el negocio, después me mandaba él a vender material, después me puso a anotar, a pagarle a los clientes. Poco a poco, de a los 2 años y medio, tuve la oportunidad de meter papeles en una radio de la alcaldía de Cojutepeque. Entonces no me salió a la primera, pero como fui voluntaria en un centro de alcance de la alcaldía, me di a conocer con otros colegas igual. Entonces ellos, ay, vamos a ver qué hacemos. La que estaba candidata para la radio, porque necesitaban una mujer, pues voló por otro lado porque no empezaban el proyecto, o sea, tan luego, ¿verdad? Entonces yo fui la segunda opción, me llamaron, estaba una vez en la casa, no había venido a trabajar y me preguntaron si había llevado mi currículum. Sí, les dije yo, ¿se puede presentar ahora a las 2 de la tarde para una entrevista para la radio? Claro que sí, yo no iba a decir que no, ¿verdad? No hay que dejar ir las oportunidades. Entonces me fui, me entrevistaron 2 concejales, a la segunda solo me preguntó cuánto quería ganar, lo que yo les dije, ¿cuánto ofrecen? Me dijeron el mínimo, a lo que yo respondí que me parecía lo adecuado porque no conocía mi capacidad de trabajo y pues mientras yo estaba ahí aprendiendo, estaba bien, pero así pasó año, 2 meses y no veía avances. Incremento salarial. Al contrario, me retrasaban el sueldo por 2 meses. Y yo, aparte de ser comunicadora, ya le he comentado a Jason que soy payasa. Trabajo como payasa. Entonces, cuando digamos, se entregaban juguetes en Navidad o algo, yo iba y yo regalaba mi trabajo. No cobraba precisamente para mantener mi trabajo y ver que me motivaran todavía más. Lo cual no sucedió. Vine y le comenté a mi hermano, ¿verdad? Mira, hasta le tuve que prestar $20 una vez para los pasajes y la comida. No, me dijo, entonces salite de ahí, me dijo, y vemos qué hacemos. Vaya, yo lo pensé porque solo trabajaba de lunes a viernes, tranquila, pero bueno, voy a estar con mi hermano, dije yo, voy a estar mejor. Vaya, renuncié. La señora alcaldesa me dijo, no, ¿por qué vas a renunciar? Lo siento, pero me van a pagar mejor, así de sencillo. Luego me vine, conocí aquí este terreno, y mi hermano me comentó que tenía material nuevo y usado de venta, pero yo le vi que tenía el material nuevo en el suelo y le dije yo, sería bueno que hicieras unos estantes, hacer esto, ¿por qué no te venís a ayudarme? Pues te quedas aquí, me dijo. Vaya, así fue que me fui quedando. Al principio yo no conocía ni pepa de esto, o sea, me dice, y vaya, solo me vas a anotar los precios, las medidas y todo. No, yo te la voy a decir y vos te la vas a memorizar, me dijo. Ahí ves cómo haces. Vaya, entonces así dicho y hecho, con lo que me iba diciendo, poco a poco lo iba anotando, ¿verdad? Y algunas cosas lo iba conociendo con clientes, otras con unos conocidos que tienen ferretería o trabajan en ferretería y preguntaban en alguna ferretería, cotizaba precios y cosas así. Poco a poco iba conociendo. Gracias a Dios ya tengo 3 años de estar acá. Ya. 3 años, ahora ya es como pez en el agua. Vienen los clientes y me preguntan, la chapa tal, la cañuela, el polín, aquí está. Gracias a Dios, pues me siento bastante, pues... ¿Y ganás más que el mínimo? Mucho más. Gracias a Dios. Y que es lo mejor que estoy con mi hermano. Ya. Estoy con mi hermano y prácticamente platicamos, él no me exige, o sea, no me grita, yo tampoco, sino que nos coordinamos. Yeah. Como le dije yo desde un principio, vos sos excelente para el negocio, porque él empezó el negocio. Sí. Vos sos excelente para el negocio, yo tengo en mi carrera, entonces vamos a juntar esos 2 conocimientos y a ver qué sale. Y aquí estamos. Una pregunta. Dígame. ¿Y no te avergonzás andar sucio y todo eso? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? El trabajo Pues sí, es digno. Es una comunicadora y fashion y toda la cosa. Para nada. Todo trabajo dignifica. Ya. Lo cual no sea de robar o, perdón la palabra, vea, Ajá. prostituirse, es honrado. Ya. Todo trabajo, yo como les digo, trabajo de payasa. En bachillerato yo invité a la Tenchis, también invité a la Chupitos y estuve en el grupo de teatro de la universidad. O sea, para mí la pena no existe. No sé con qué se come eso. Mira, por ahí te hicieron un casting. A ver. Y vamos a ver si calificas para el casting del youtubero salvadoreño. Vaya. Te lo voy a decir yo y después lo vas a repetir a tu manera, ¿te parece? Vaya, está bien. Ok, vamos a ver cómo le sale. A ver. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en un próximo video reportaje acá con el youtubero salvadoreño. Te saluda Jason Galvez. Hoy vamos a ver cómo te sale. Y hasta aquí llegamos, amigas y amigos. Volvemos dentro de pronto con una aventura más. Hasta la próxima.
Mira, pues la verdad suena interesante, ¿verdad? Una mujer emprendedora, capaz de hacer cualquier cosa, y un saludo a todas aquellas mujeres que hacen labores que aparentemente solo son para hombres. Así es, Tú rompes ese estereotipo. en muchos aspectos. Bueno, así que ¿qué le vas a decir a todas aquellas mujeres luchonas que están viendo a través de las pantallas del youtubero salvadoreño? Que no se avergüencen y sobre todo no se avergüencen de ser madres solteras. Yo vengo de una madre soltera, por eso es que yo me crié bien independiente Ah, mira. y bastante ruda bueno. en cierta manera. Y otra cosa, cuídense mucho, no se dejen dar paja por los hombres. Cuídense mucho. Mire, es que yo me crié en un ambiente con hombres. O sea, Sí. yo más o menos, no los conocemos al 100%, ¿va? Ajá. Pero más o menos los conozco y quizás por eso, o sea, soy algo así como aventada, ¿verdad? Mira, Así que, y yo me creo un ambiente, me creo un ambiente machista, de hecho eso comento con mis compañeros de trabajo, que me creo un ambiente machista, lo cual eso me empujó, de hecho, a romper récords. Mira, una pregunta aparte de eso, tú que formas parte de las estadísticas de muchos comunicadores que no encuentran trabajo, Así ¿qué consejo le vas a dar a ellos que cada año salen cientos de comunicadores y no encuentran trabajo? ¿Qué consejo le das tú? Esfuércense y si tienen un empujoncito, cualquier oportunidad, aprovechenla. Aprovechenla y si no sale de la carrera, pues va a salir algo. Pero siempre, la carrera hay trabajos donde siempre se desempeña. Por ejemplo, acá, yo trato con clientes. Sí. Y los clientes vienen y me dicen, hasta me dicen que les gusta mi atención porque es bien personalizada, pero es por lo mismo. Es por lo mismo porque uno aprende a desenvolverse. El estudio no solo sirve para un trabajo, el estudio sirve para la vida, Sí. para poder enfrentar la vida. De hecho, vienen adversidades. La universidad, digan que no es nada para la vida, ¿sí o no, Sí, Jason? así es. Aparte de eso, ¿qué carrera y en qué universidad estudiaste? Estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Don Bosco, egresada en el año 2014. Así que un saludo a toda la promoción del 2014. Saludos, ¿verdad? amigas y amigos, si me están viendo. No, es más, yo sé que te van a ver Bueno. y espero en Dios que realmente mujeres como tú encontremos más en el camino. porque Primero Dios. Nosotros somos un canal de apoyo a los emprendedores y tú eres una profesional y una emprendedora. Así que lo dejamos con las siguientes imágenes acá en el youtubero salvadoreño. Chao. Soy youtubero salvadoreño.